¿Tiene posibilidad Omar Fernández de ser el candidato en el 2028 o Leonel Fernández no lo va a dejar pasar? Tiene posibilidad. Y te voy a decir por qué. A lo interno de la fuerza del pueblo, la mayoría prefiere a Leonel. A lo interno. Es natural. Es natural, porque ese es su movimiento político. Y no, fíjate cómo todos los fines de semana el PRM es noticia, porque se va un presidenciable por aquí, un dirigente por aquí, todo eso existe. El PLD se va Danilo por aquí, Johnny Pujol por aquí, Francisco Javier por aquí, ahora el equipo de Gonzalo por aquí. En la fuerza del pueblo, si no es Leonel, más nadie. ¿Se ha convertido la noticia, la información, en un negocio digital? Siempre lo ha sido. Sí. Sí, lo que pasa es que ahora es digital. La información siempre ha sido un negocio. Es un negocio para el medio y también es un negocio para muchos de los que lo proporcionan y para, incluso a veces hasta para quienes la consumen. Lo que varía es el porcentaje del negocio, la diferencia del negocio y los escrúpulos del negocio. Amigos, continuamos en Iluminada la Entrevista en este conversatorio con Hansel García, Mr. Primicias. Y hablando de primicias, Tu hermano, tuyo. mi hermano, mi Sí. amigo, un colega que yo admiro y respeto mucho, yo me detengo a ver sus comentarios, le doy seguimiento, me gusta su trabajo. Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Sí, pero dilo más. Lo he dicho en otras ocasiones, Públicalo en tus redes ahorita. pero como tú dices bien, ¿por qué no decirlo aquí, en Claro. esto que pago yo y que es mío, Exacto. ¿verdad? Y suyo, Sí. suyo. Ya En yo eso se lo- quedamos la se lo he última vez. puesto Ese a programa es disposición. tuyo. Yo cuando me vaya unos días de vacaciones, Hansel es el que va a hacer las entrevistas aquí. Ya eso está armado. Patricia ya sabe que Hansel es el que va a llamar y Hansel lo resuelve y yo dejo mi programa en manos de Hansel. Excelente. Hansel, Gracias. se ha convertido, y yo esta pregunta solo se la haría a una persona como tú que puede desmenuzar bien esto y entender bien esto. ¿Se ha convertido la noticia, la información en un negocio digital? Siempre lo ha sido. Sí. Sí, lo que pasa es que ahora es digital. La información siempre ha sido un negocio. Es un negocio para el medio y también es un negocio para muchos de los que lo proporcionan y para, incluso a veces hasta para quienes la consumen. Lo que varía es el porcentaje del negocio, la diferencia del negocio y los escrúpulos del negocio. Porque hay que estar claro en algo, los medios de comunicación son negocios. Y de hecho, de ahí es siempre el balance de cómo coexistir entre el medio, que es un negocio, con los intereses de su dueño o de su corporación, y entre el periodista o comunicador que quiera tener el interés de servirle a la sociedad. Sin embargo, ese servicio a la sociedad, aunque es un sacerdocio, no es honorífico. El periodista vive de su trabajo. Mal o bien, vive de su trabajo. Entonces también es tu trabajo. Y como yo digo siempre, en cualquier aspecto de la vida, el dinero no es malo. Lo malo es lo que tú seas capaz de hacer por el dinero. En el lugar de tu vida que tú pongas el dinero. Entonces, es un trabajo. Y también para otros es un negocio. Ahora, para algunos es un negocio cloacal. Para algunos es un negocio turbio, odioso, perverso. Sí, para otros es un negocio limpio. Gente que tiene su periódico, que tiene su emisora, que tiene su programa, hace un servicio a la sociedad desde ahí y le pagan por eso. Entonces es un negocio. A veces se gana, a veces se pierde. Tú como Mr. Primicias, vives dando información y asumiendo posturas. Sí. Eres muy vertical con tus denuncias, elegante a la hora de hablar, de emitir un juicio, pero eres muy, muy frontal. ¿Te han amenazado? ¿Te han dicho, mira, por ahí no es, no te conviene irte por ahí? Pues es una amenaza. Bueno, amenazado no, ni advertencia tampoco, pero sí me han recomendado. Déjame hacerte una recomendacioncita, Hansel. Por ahí Esa no es. recomendación, sí. Tú sabes que yo te sigo siempre.
la gente te dice, y mira, no me gusta lo que te están metiendo. A veces te lo dicen de manera genuina, preocupado por ti, Ujú. pero otras veces por encargo de terceros. A Claro. veces por encargo de terceros, a veces te quieren ver el pelo de tonto y a veces de verdad porque esa gente entiende que eso es peligroso y te quiere advertir de esa situación. Sí, claro, y viéndolo desde ese punto de vista, si ahora de que amenazado, de que temas por tu vida, si tú haces eso te voy a hacer daño físico a tu familia. No, nada de eso. Nada de eso. Tú Sí he tenido, tomaste, sí he tenido gente que se ha quillado muchísimo. sí, ¿no? Y constantemente, porque mira, si tú te pones esa corbata Claro. azul, Sí, al que le gusta roja no le va a gustar. exactamente. Sí, sí, Si regularmente te vemos con trajes oscuros y un día te vemos con un claro, la gente te lo va a expresar. O sea, la gente sí. tiene que entender que laceramos intereses a diario. Si tú eres un senador que dice defender la libertad de expresión Ujú, y que de hecho ahora está activando en tus redes sociales de manera independiente ujú, por la libertad de expresión y diciendo que el periodista y el ciudadano sí tiene derecho a cuestionar, que no se ujú. le puede morder mordaza. Sin embargo, en tu práctica, tú haces todo lo contrario cuando se habla de ti. Llama al medio para ponerle precio a tu puesto, tu cabeza, a pedirle que te quiten y ofrece. Gracias a Dios, a veces se encuentran con medios responsables como lo que me ha tocado trabajar, que si no, espérate, por ahí, ¿no? Entonces a esa gente le va a quillar. Y Antonio Taveras llamó a Santiago o a Melvin para pedir tu cabeza. No, no he dicho eso. Bueno, es que No he mencionado, no he mencionado nombre. has descrito a Antonio ¿Ah, Taveras. sí? Sí, porque es un senador que ahora está declarándose independiente, bastante que le gustaba controlar lo que se decía de él en los medios de comunicación y en esta semana se despacha Cosa, haciéndose el gracioso, que no sé a quién él cree que va a convencer de eso, de que él va a someter un proyecto de ley para prohibir, ¿no? Que se le ponga censura a los medios de cosas comunicación. veredes, pero a mí no me sorprende eso, porque ese siempre ha sido su Sí, accionar, claro. el arribismo y la hipocresía, Sí, decir sí, una sí. cosa y hacer Sí, otra. sí, claro. Entonces, yo no tengo problema con Y, eso. y luego culpa al otro. Y luego culpar al otro, Dice que el claro. otro es el que dice una cosa y hace otra. Sí, claro, exacto. Es que Pero estamos describiendo al mismo ser humano, increíble. pero de eso Son de las está, cosas de este pero país. de los políticos de este país, Sí, sí. y son los impolutos. Ay, sí, 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 y sobre todo no aceptan, ¿verdad? Que uno pues tenga eh, una opinión que le lacere o le afecte a nivel político. eso es Porque yo, así. al igual que tú, con la vida personal de No, nadie yo no, no me en lo interesa. absoluto. Yo no estudié esto para meterme con la vida personal de nadie, ni siquiera con los que me atacan a mí, que Yo no ni lo en la he mía, hecho. yo ni en la mía me meto. No, pues así estoy yo. Yo no llego a tanto, en la mía me meto, pero ni en la de mi familia me No, meto. no, 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 yo Yo la tengo verdad, 3 mujeres en casa, mi yo mamá y mis también. 2 sobrinos, y yo con esas 3 mujeres Yo, no opino. Hansel, yo con tú, mis hijos porque son no, menores. porque es Hicieron la obligado. tarea, Te ese tipo de toca, cosas. ahí te Pues, pues, toca, no ahí hay te toca. problema. Tienes que meterte ahí. Sí. Hansel, con el tema de Conani, hemos visto que has tenido información sensible, información que has compartido en tus comentarios oportunos. ¿Cómo te toca a ti como padre? Acabas de decir, mira, mis hijos, que lo ayudas a hacer la tarea. Como padre, ¿cómo te toca a ti la realidad que viven? Lo triste que se ha vuelto estos espacios donde se supone que niños que son abandonados o que la vida simplemente le dio la espalda a nivel familiar y que el Estado también les falle, desde una institución que se supone está llamada a protegerles, a darle el amor y el cuidado que no se le dio en sus hogares. Eh, yo te puedo decir que siempre he sido sensible familiarmente, sobre todo con la niñez. Ahora, después que yo me convertí en padre, esa sensibilidad se ha triplicado. Y yo todavía no he logrado el salto de poder separar esa sensibilidad personal, en el caso de los niños, que verlo de manera profesional. Y cada vez que un niño se ve envuelto en situaciones de dificultad y que me toca tratarlo, eso significa arrugarme el corazón. Y cuando veo niños que son sacados de su casa, de su entorno, porque viven un espacio de vulnerabilidad, un espacio de peligrosidad, entonces lo llevan donde se supone que deben ser salvaguardados, que deben ser cuidados, y lo que hace es que lo abusan, tienen que escaparse, o en los casos peores, como hemos visto, terminan eliminados físicamente. Es un tema de impotencia que no te lo puedo describir. Y como persona eso me choca al punto de a veces perder el poco sueño que pudiera conciliar. Es muy duro para mí cuando se trata de niños. Es la población
con la cual yo soy más sensible. También soy sensible con los adultos, pero oye, ¿qué pasa? Con los adultos mayores. Pero oye, ¿qué pasa? En los adultos mayores, por lo regular y la gran mayoría de los adultos mayores que tuve en situación de vulnerabilidad, tuvieron chance de prepararse para que su vejez sea en mejores condiciones. La gran mayoría. Por circunstancias diferentes, no lo lograron y terminan en situaciones de vulnerabilidad, a veces de calle. Ahora, el niño que no pidió venir a este mundo, que es huérfano a veces de padres fallecidos, otras veces de padres vivos, eso es eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Y en este país nuestra niñez está siendo maltratada, usada, abusada, a veces incluso por sus propios padres. Bueno, me ha tocado tratar algunos filicidios, que ha sido una cosa que tú dices, pero ¿y cómo esto sucedió? El de los girasoles, por ejemplo, de las niñas que tiraron una cañada en un Sí. bulto. El de San Cristóbal, las mamás, ambos casos según el Ministerio Público, que la madre le quitó la vida y después simuló una coartada que salió a comprarle comida. Entonces, pero ¿cómo son capaces de eso? Entonces es un tema que para mí es muy, muy difícil, extremadamente difícil, que después que lo trato y llego a casa, lo que me reconforta, lo que me baja a tierra es abrazar a mis hijos. Abrazar a mis hijos. Hansel, el 2028, a nivel político, a nivel de elecciones presidenciales, pues se visualiza interesante. Pinta bonito. Sí, se visualiza como interesante porque Sí. vemos que luego de un no al lugar a Gonzalo Castillo, pues el PLD ha tomado unos bríos, Ujú. ha tomado unos bríos que según las encuestas, pues ha subido unos, ¿qué? 10 puntos. Ya están diciendo que ronda Sí, los 20 10, puntos. 10, 10. La última encuesta, que es la que la gente por lo regular espera, que es la Gallup, estaba a 19%. Y digamos que Sí, el PLD viene de un 10 en las sí, últimas elecciones. sí, Pero ya el PLD venía revitalizándose un poco. sí. Después que ellos concluyeron su congreso, que ratificaron a Danilo como presidente del partido y a Johnny Pujol como secretario general, ellos empezaron a hacer una especie de encuentros provinciales, que eso empezó a desempolvar a la marca y la gente abrazar la simbología PLD. Y a eso también tú le sumas, tengo que decirlo, Francisco Javier, que ya venía activando por ahí, eso empezó a mover el PLD. Ahora, con este no al lugar a Gonzalo, que ya Gonzalo venía coqueteando y se había anunciado que iba, ya la gente lo estaba apoyando, lo estaba viendo, y ahora con este no al lugar ha venido una avalancha a favor de Gonzalo, y obviamente eso se le suma al PLD, se le suma a la marca. Los PLDistas están dejando la cobardía, pues son unos cobardes en la gran mayoría, porque salieron del gobierno y no supieron defender su obra, porque una cosa son los procesos judiciales que estaban ahí, la familia de Danilo, todo lo que tú quieras, y otro era la impronta del PLD como gobierno, y todos se metieron el rabo entre las piernas, casi todos, y no salieron a defender su partido. Ahora sí lo están haciendo. Y todo eso redunda en desempolvar el monstruo político que es el PLD. Cuidado con eso. Que la fuerza del pueblo y otros sectores apostaron a minimizar al PLD y apostaron a ningunear al PLD, no sabiendo que el PLD es un monstruo político. Sí, claro. El partido que verdaderamente tiene ramificaciones electorales, que tiene sustento de raíz electoral en todo el territorio nacional, es el PLD. Que su dirigencia, sus dueños, bueno, no les gusta que me digan eso, saben dónde ir. Si tú le dices, ve a la Tico del Guanal, en San Juan de la Magua, donde yo soy, ellos saben a quién buscar, quién es el PLDista de ahí. No, los otros partidos no se pueden dar ese lujo, porque han sido partidos de ensamble, Sí. tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo. Entonces el PLD ahí está siendo un monstruo y está abrazando a Gonzalo Castillo. Yo creo que Gonzalo será el candidato del PLD, ¿Quién sin tú duda. crees que sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno? Carolina o David, y te lo voy a decir tal claro. Si ellos van a convención. Si la convención es universal, cerrada, Carolina gana sin duda. Si la convención es de delegado, Carolina pudiera ganar, pero sería más difícil, porque ahí va a determinar para dónde esté tendenciado el luisismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de delegados del PRM, y eso sería así con todos los partidos que están en el poder, por lo regular son funcionarios o obedecen a algún funcionario, y cuando se hace esa convención de delegados, el funcionario que mande la raya, que por lo regular está en el gobierno,
ese es el que va a tener mayor ganancia de causa, que es muy diferente a si se permite el voto universal entre todos los PRMistas, donde Carolina Mejía tiene una gran base de sustentación, impulsada obviamente por su papá Hipólito Mejía, que vamos a estar claros, es el líder genuino político del PRM. Si no, para muestra un botón, y el ejemplo que yo pongo. Ahora mismo David Collado tiene en su línea de mando a los principales jefes, a los que controlan la municipalidad en el PRM. Kelvin Cruz de la Vega, una estrella como alcalde y una estrella como funcionario. Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y al presidente de FEDOMO, que es el de Samaná, siempre olvido el nombre, creo que Nelson se llama. Nelson Núñez. Nelson Núñez. Pero ¿cómo tú explicas que pese a ese fenómeno Carolina tiene todos los principales alcaldes? ¿Cómo tú explicas ese fenómeno? Que la base es principalmente de Carolina. Y de eso se encargó Hipólito Mejía, de construir esa base. Por ejemplo, tú mira aquí el Gran Santo Domingo y la mayoría de los alcaldes, los más influyentes políticamente son de Carolina. El Distrito Nacional que es de ella. Betty Jerónimo de Carolina. Francisco Peña, Santo Domingo Oeste, no quiere saber de mí ni yo de él, es de Carolina. Junior Santos, entre otros. Entonces, la municipalidad principal es de Carolina. Ulises Rodríguez de Santiago no se ha definido, pero está coqueteando. Entonces, eso es la base hablando. Entonces, si las elecciones son, si las convenciones son universal, yo creo que gana Carolina. ¿Tiene posibilidad Omar Fernández de ser el candidato en el 2028 o Leonel Fernández no lo va a dejar pasar? Tiene posibilidad. Y te voy a decir por qué. A lo interno de la fuerza del pueblo, la mayoría prefiere a Leonel. A lo interno. Es natural. Es natural, porque ese es su movimiento político organizado en torno a él. A mis amigos de la Fuerza del Pueblo no les gusta que yo diga eso, pero la Fuerza del Pueblo para mí es un movimiento político en proceso de formación, en proceso de convertirse en partido, porque aunque tiene sus siglas, tiene su casilla, le falta legitimidad social, le falta identidad partidaria, le falta que vaya más allá de Leonel. Si no, fíjate cómo todos los fines de semana el PRM es noticia porque se va un presidenciable por aquí, un dirigente por aquí, todo eso existe. El PLD se va Danilo por aquí, Johnny Pujol por aquí, Francisco Javier por aquí, ahora el equipo de Gonzalo por aquí. En la Fuerza del Pueblo, si no es Leonel, más nadie. ¿Cómo que no? No, Ahí está el profesor Radamés Jiménez que hombre, sale no, todos los fines iluminada de por semana Dios. Y es noticia. a buscar. Y es tendencia. Bueno, quizás el profesor no quiere que sea noticia o No, tendencia, si porque quiere. tampoco es una Él si persona de hablar quiere. mucho. No es motivo de pero opinión. está Félix Bautista que está trabajando Mi amigo fuertemente. Félix Bautista. Pero que Félix es de Omar. Pero la opinión la mueve Leonel. No, Cuando claro Leonel está. sale. Si no, fíjate que Leonel ahora estaba fuera del país. Sí. Pasó creo que un fin de semana o dos y la Fuerza del Pueblo no fue noticia. No lo fue. De hecho, ellos hacen una cosa que se llama de que La Voz del Pueblo, como una semanal de Temo. Sí. No. Y como Leonel estaba Leonel estaba de viaje. ¿Cómo una semana le Temo? Sí, una semanal de Temo. Leonel colgaba unos cartones, una cosa. Sí. Con la tecnología. Como si Y fuera él la no estaba. semanal, pero de la Temo. fuerza del Sí, entonces a la Fuerza del Pueblo le falta eso. Ok. Sin embargo, hacia afuera, Omar, tú sabes que marca muy bien por Sí. encima de Leonel. Y hasta hace algunos meses, hubiésemos dado por sentado que el candidato iba a ser Leonel, pero ahora eso no está tan claro. Primero, Omar Fernández primero decía que su sueño en esta coyuntura era ver a Leonel Fernández subir las escalinatas del Palacio Nacional. Yo le dije a mi amigo Omar que eso podía ser llevándole comida a su hijo Omar, yéndolo a ver, y él se rió. Pero está bien, que él iba a apoyar a Leonel. Sin embargo, el Día de las Madres, en una pregunta orgánica, fortuita, la madre le pregunta que alguien no lo ve como presidente y él dice que sea lo que Dios quiera para el 28, no lo descarta. No, y ya el mismo presidente Allá Fernández, que voy. Leonel Fernández la semana pasada dice que él no descarta ser candidato porque las encuestas no lo descartan, no lo sacan, pero no te lo dice de manera firme que él va a ser el candidato. No. Fíjate también que la Fuerza del Pueblo desde muy temprano, y ahí sí se los aplaudo, hizo una gran estrategia que fue cerrar el camino e inventarse una pugna entre el leonelismo, aunque yo le digo el grupo de Leonel y el equipo de Omar. Intentarse una pugna así mismo, el grupo de Leonel y equipo de Omar.
intentarse una pugna entre Leonel y Omar, pero eso fue para que nadie cierre. Y se le atribuyeron al oficialismo, que era que lo quería poner a pelear. No, eso fue una estrategia de la fuerza del pueblo. Ahí todo está definido. Es el padre o el hijo. Entonces mira ya cómo Leonel va diciendo, hablando de la posibilidad. Además, y anota la fecha, pudieran venir factores externos de aquí al 28 que no sabemos si Leonel Fernández va a estar en condiciones óptimas, políticas y sociales, para asumir una candidatura. Y personales. ¿Tú crees que No lo el sabemos. presidente Fernández está enfermo? Se ha rumorado, Se ha rumorado con eso. se ha especulado que tiene una situación de salud el presidente Se ha Fernández. especulado que tiene una situación de salud. Sí. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Y que las encuestas decidan quién vaya. Ojalá que no. Que no sea por un tema de salud que se decida. Ojalá que no. Leonel es un hombre que ha aportado mucho a Sí. este país. La mayor distinción que puede tener hombre o mujer es que un país lo elija como su presidente y a él lo ha elegido 3 veces. Sí. Imagínate tú. Ahora yo entiendo que ese legado él lo está quizá de alguna manera horizontalizando o relajando porque se ha expuesto a escenarios que no debió, a derrotas que no debió sufrir. Leonel estaba invicto. Leonel es la figura política quizá más importante. Te lo dice alguien que nunca ha sido leonelista ni nada. Pero el Leonel es un sentimiento para mucha gente. Hay gente que ha hecho una fila 9 veces, 10 veces para votar por Leonel. Sí. Y entonces era ahora esa nombradía la ha arrastrado un poco en esta lucha política que él mismo ya decía que había sido superada. Entonces yo creo que eso, el profesor debería replanteárselo en algún momento y quizá empezar a prolongar su legado en su hijo. Hansel, si tenemos que puntualizar al gobierno con un número, ¿cuánto le darías tú? Al gobierno, ¿cómo Sí. así? ¿Del 1 al 10? Al presidente Luis Abinader en sus dos periodos, ¿cuánto tú le darías? Yo le doy 7 de 10. En los 2 periodos, tú le darías 7. Sí, no completo, sí, 7 de 10 y quizás 7 y pico. Porque sí, porque también hay que ser justo, al menos como yo lo veo. El presidente Abinader ha tenido que lidiar con factores exógenos que no estaban quizás contemplados. Y también con una sociedad un tanto diversa en algunos temas, y él ha sabido sortear con eso. Que su tren no ha respondido a esos niveles, ¿verdad? Pero yo tampoco caigo en el falso dilema de decir el bueno es Luis y el malo son sus funcionarios. No, porque él es el jefe de sus funcionarios. No, Tampoco claro. caigo en ese falso dilema. Pero sí yo creo que Luis Abinader ha sabido sortear con cierto éxito. Y además también yo estoy convencido de que en este país nosotros hemos tenido los gobiernos que hemos necesitado en cada coyuntura. Y en esta coyuntura se necesitaba un hombre como Luis Abinader, que tiene sus debilidades en unos puntos, pero tiene sus fortalezas en otras. Por ejemplo, un hombre que desde el gobierno ha marcado la raya de Pizarro de no tolerar la impunidad, de no tolerar la corrupción. Y sí, él desde el gobierno lo ha hecho. Pues Luis Abinader ha sido capaz de desvencijar, una frasecita mía que gusta mucho, de desvencijar su equipo por rumor de corrupción, por presunta corrupción o por corrupción probada o no. Cuando tú eres capaz de quitarte a tu principal brazo económico por un tema de corrupción de su hijo, de sus empresas, de casos anteriores, entonces tú estás marcando la raya de que tú no vas a tolerar la corrupción y que no te vas a convertir en un apañador de la impunidad. Cuando tú eres capaz de quitarte a tu jefe político por un rumor, cuando tú eres capaz de quitarte a quien dirigió tu equipo de salud por un rumor de jeringa, de Plutarco Jeringa, entre otras cosas. Entonces tú dices, no, este hombre está comprometido con la transparencia, aunque no lo logre a su capacidad. Entonces no podemos ser injustos con eso. Y en esta coyuntura se necesitaba una obra de gobierno así. Pues nosotros venimos de un gobierno pasado, que fue un gran gobierno de Danilo Medina, siempre lo digo, cuando los cobardes del PLD no lo decían, yo lo digo, el PLD, Danilo Medina encabezó unos grandes gobiernos, pero hubo unos temas de corrupción y malversación muy fuertes. Entonces había que ponerle un pare a eso desde el Ejecutivo y yo creo que Luis Abinader se lo puso. 3 instituciones. Por ahí viene agosto. Queda un poco más de un mes, pero viene agosto. Y además de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, también, pues la gente espera algunos cambios. 3 instituciones que tú dices, el presidente tiene que hacer cambio de esa institución en agosto. Yo no sé qué el presidente está esperando con
con el Banco Agrícola, yo no sé, un hombre que ha sonado tanto, donde han existido tantas situaciones cuestionables. Yo creo que ese señor tendría que salir de ahí. Otras instituciones que yo te puedo decir, yo creo que, no sé, son como aceptables. Son como aceptables las otras, había que verlo más a fondo, pero yo creo que no Ligia son Peña aceptables. Pérez en Conani, ¿crees que debe de quedarse ahí? No, Conani tiene que ser refundido. No, Conani tiene que ser desbaratado y vuelto a organizar. Lo que pasa es que son nombres que por lo regular no están en palestra, pero obviamente que esa señora tiene que salir de ahí, eso hay que darle otra nombradía, eso hay que darle otra estructura a Conani, que de hecho hay un gabinete para las niñas y la adolescencia que preside la distinguida primera dama, Raquel Albaje, que me gustaría verlo más activo en esos casos y más pendiente. Ok. Hansel, gracias. Desearte lo mejor. Yo sé que este 2026 va a seguir siendo un año donde tú vas a seguir cosechando éxito, vas a seguir afianzándote en el gusto popular, la gente te respeta, te aprecia, le gusta. Miren, ustedes lo que no vieron es que él vino, por eso yo dije rojo, porque él no me va a arruinar. Yo sé que él siempre anda de punta en blanco, entonces yo voy a rojo para que las cosas estén ahí. Lo mejor para ti y esperando que puedas tener siempre esas oportunidades, esos espacios donde como profesional te puedas desarrollar y más adelante no sabemos, quizás una candidatura a diputado por San Juan. Eso se ha conversado Yo mucho, sé que pero sí. no te digo. Eso va a ser para otro programa. Esas propuestas, ese coqueteo con la política va a ser para otro programa. Entonces nos volveremos a ver. Yo creo que mi vida es joven, está empezando aún, entonces no puedo descartar nada, pero no está en mis planes. Somos dos muchachitos. Sí, claro. Somos dos muchachitos. Sí. No voy a completar la frase. Déjelo ahí. Mira, lo primero es agradecerte la oportunidad de estar frente a tu audiencia, la oportunidad de compartir contigo, una profesional a quien admiro y respeto tanto, a quien aprecio muchísimo como mujer. Recuerdo la primera vez que nos vimos, que fue que nos tocó trabajar juntos sí. en una maestría de ceremonias. Y perdóname, lo hicimos muy bien, Sí, claro, Perdón. somos dos estrellas. Y ya te admiraba cuando me dijeron, te toca con Iluminada. Digo, ¿qué es esto? Qué privilegio el mío. Y de verdad, eres una de las mujeres que lleva la principalía en la comunicación dominicana, principalmente en la opinión. Esta llamada, bueno, ya lo eres, a ser una de las principales voces de este país. Decimos voces femeninas porque obviamente como tú eres mujer, pero hablamos de voces abarcadoras. Que Dios bendiga tu camino, que Dios bendiga tu programa, que ya es nuestro programa. Amén, esto es tuyo, Hansel, y ya saben, yo me voy unos días y Hansel se queda aquí haciendo las entrevistas. Señores, hasta el próximo domingo, usted continúe con la programación de CDN Canal 37, el canal de noticias de todos los dominicanos.